9 de la mañana con 26 minutos, avanzando juntos en esta jornada. Y como es habitual, tenemos invitados todos los días, un invitado diferente. Y hoy, una profesional reconocida de la ciudad de Rosario, que ha estado acá en la ciudad de San Lorenzo con algunas charlas hace algún tiempo. Y la verdad que es un gusto recibirla y agradecerle que se haya venido desde Rosario para hablar con la gente de acá de la zona. La verdad que ella es psicóloga, es sexóloga. Vamos a hablar de sexo en la mañana de hoy. Está bueno y está aquí nuestra psicóloga amiga ya de la casa, Silvana Sabuini. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Muchas gracias por haber venido. No, es un placer para mí estar acá. Bueno, gracias porque uno dice Rosario es cerca, para ir a pasear, pero por ahí, viste, hay que trasladarse, cuesta. Muchas gracias por estar acá con la gente de Horizonte, que tenemos esta costumbre de todos los días traer un profesional o de hablar con gente común, corriente, para tener un diálogo abierto, incorporar a toda la gente que se quiere sumar aquí a Horizonte. Silvana, bueno, problemáticas en estos tiempos, un montón. Y sí, en sexología, digamos, hay bastante consulta, sobre todo cuando vos decís en estos tiempos, por las características de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos que corremos, ¿no? Todo el día. Corremos, yo siempre digo, corremos atrás de la plata todo el tiempo. Porque hay que pagar acá, porque hay que pagar allá, porque tenemos que cumplir. Digo, corremos todo el tiempo y nos perdemos un montón de cosas. Sí, esto de correr, fíjate vos que una de las principales cuestiones que atenta contra el placer sexual, concretamente, es la ansiedad. Entonces, en un tiempo en donde todo está socialmente acelerado, que no posibilita el encuentro, ni el tomarse tiempos. Fíjate que no solo para un encuentro sexual, no nos tomamos tiempo para un café con un amigo, no nos tomamos tiempo para un duelo. Bueno, entonces el es como que la vida sigue, ¿no? Vamos. Claro. La verdad es que los estados de ansiedad, sin hablar de trastorno de ansiedad, pero los estados de ansiedad y el estrés crónico favorecen las dificultades en la respuesta sexual. La respuesta sexual humana es muy compleja, porque es, digamos, un fenómeno biopsicosocial que tiene un equilibrio muy delicado de muchas variables. No es nada más una respuesta programada como puede ser en los animales en otra escala, digamos, biológica, en donde está programado genéticamente. Copulan, periodo de celo, punto, no hay más historia. En el humano se complejiza con las emociones, con la racionalidad, con los procesos cognitivos, con todo lo que nos pensamos, los que nos decimos, cuando nos damos manija, cuando tenemos expectativa de desempeño, autoexigencias, en fin, hace que realmente en el consultorio haya muchas consultas, particularmente de disfunciones del deseo, es decir, cuando el deseo sexual empieza a disminuir o a veces hasta incluso desaparece. Esto es, no tengo ganas. No tengo ganas. Siempre estoy cansado. No tengo ganas, no tengo interés, no me interesa pensar en estas cuestiones. Las mujeres suelen presentar más este tipo de problemas, estadísticamente se presenta mucho más en la mujer. En las mujeres que en los hombres. Sí. Sí. Pero esto también tiene que ver con una cuestión de género, es decir, el género es un constructo cultural, por supuesto. Entonces nos han educado, y digo nos han porque todavía las generaciones, digamos, de mediana edad, como es mi caso, venimos con toda esta educación, digamos, diferenciada por género, en donde vos encontrás que a la mujer no se la estimula desde chica para expresar o manifestar su deseo, su interés sexual. Todo lo contrario. Es decir, al varón se lo aplaude, se festeja cuando demuestra, digamos, manifiesta algo en relación a la sexualidad, y a la nena es como que no te toques, no digas esto, no hagas lo otro. Eso se ve en la sexualidad adulta al día de hoy, sumado a estos factores sociales de los que estábamos hablando, ¿no? Acá ya hay una preguntita, mira, está por acá Sonia preguntándonos cómo se manifiesta el estado de ansiedad. Digo, pregunta qué es lo que le llama la atención para saber, bueno, sí, estoy atravesando el estado de ansiedad. Bien, bueno, mira, los signos y síntomas de la ansiedad, que como dije son psicobiológicos,
pasan desde la sudoración excesiva, los temblores, los dolores, las cefaleas, los dolores de cabeza frecuentes, el bruxismo. Mira, es un detalle muy pequeño, pero que en la vida cotidiana se encuentra. El bruxismo es el rechinar de los dientes mientras dormimos. Eso te lo suele decir la persona que duerme cerca tuyo, pero uno no se da cuenta. Y ese es un signo de ansiedad. Quiere decir que ni siquiera cuando estás durmiendo estás descansando. Claro, es como que tenés hay tensión. Expresión, claro. Después, la tensión muscular. Fíjate cuánta cantidad de lugares, que masajes, que descontracturantes, que esto, que el otro, que antes por ahí no se requerían. El sedentarismo favorece encima que los músculos se contracturen y queden doloridos por esa tensión que genera el estado de alerta, la respuesta de ansiedad, que nos pone en situación de lucha o huida, pero en realidad no vamos ni a luchar ni a huir y quedamos inhibidos en la acción con toda esa respuesta que nos tensionó, nos dilató las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca, las palpitaciones, la taquicardia, la sensación de falta de aire. Todo llama la atención, es una alerta para decir, que a veces uno tiene uno de estos síntomas y se da cuenta que no se termina de relajar en ningún momento, ni siquiera para dormir. Y hay que prestar atención a algo, el no poder disfrutar el instante de tomar un café, de comer, de estar charlando con alguien, de estar trabajando e incluso de encontrarte sexualmente. Es decir, cuando vos estás acá, pero estás pensando en lo que sigue, alerta, porque ahí hay un estado de ansiedad. Claro, cuando no puedes disfrutar el momento. No podés estar donde estás. Claro. Entonces, tomar conciencia plena del momento que se vive y no anticiparnos, porque si no, no podemos disfrutar el instante vivido, y además esa ansiedad anticipatoria nos va agregando todos estos síntomas que te acabo de describir. Está bueno, está bueno tenerlos en cuenta, porque a veces uno dice, no sé qué me pasa, y esto que es por un ratito y pasa, digo, esto es en momentos. Tiene picos, la ansiedad va subiendo, es decir, un mínimo de ansiedad fisiológica, es normal, es necesaria para la vida. Con un mínimo de ansiedad yo llegué hasta acá, me desperté, vine, viajé, bueno, estoy acá. Sin esa ansiedad no lo hubiera hecho. Pero cuando eso aumenta, empieza a transformarse en miedo, incluso puede llegar, digamos, al nivel de pánico, que es cuando la respuesta se desorganiza. Si yo, en lugar de esa ansiedad normal, me siento realmente desmesuradamente ansiosa por estar acá en el programa, por ejemplo, estaría muda. Es cuando la gente te dice, me quedé en blanco. Me paralicé. En el examen, cuando fui a rendir no pude decir nada. En la entrevista de trabajo me preguntaron, no sabía decir ni mi nombre. Es verdad. Esos bloqueos en el desempeño cotidiano son signos de ansiedad. A tener en cuenta todo lo que nos está diciendo nuestra especialista, psicóloga ella, sexóloga también, Silvana Saboini. En un ratito vamos a una tanda, seguimos hablando, Atención a toda la gente, si alguien quiere hacer alguna consulta, bienvenido va a ser también. Por supuesto. Con Silvana Saboini, ella es psicóloga, sexóloga, y tema para poder seguir dialogando. Hablábamos acerca de el estado de ansiedad y todas las complicaciones que conlleva a tener un buen sexo o un buen encuentro en cuanto a la sexualidad. ¿Cuáles son otros de los temas los cuales te lleva a que no tengas una buena intimidad? Bueno, por supuesto que los conflictos de pareja están, una de las causas más frecuentes. Yo siempre decimos que partimos de la premisa de que cuando hay una dificultad o un trastorno sexual o cualquier tipo de complicación en el encuentro, es un tema de los dos, en una pareja. No, por más que se manifieste, el problema lo tengo yo, porque a lo mejor es una disfunción eréctil o la eyaculación precoz en el caso de los varones, o una preorgasmia en el caso de la mujer, y te dicen, no, porque la que tiene el problema soy yo. No, el problema siempre es de los dos, porque el encuentro es entre dos. Entonces, tendemos a trabajar juntos, ¿no?, con los dos miembros de la pareja. Y bueno, otra de las consultas bastante frecuentes, aparte de la disminución del deseo, sigue siendo la eyaculación precoz. Ese es un tema que, por supuesto, si bien la causa
no es la ansiedad, los estados de ansiedad agravan el cuadro. Claro. En realidad es un trastorno que se produce por un mal aprendizaje o un no aprendizaje de control eyaculatorio, pero bueno, los estados de ansiedad, la expectativa de desempeño, las exigencias de la pareja o la autoexigencia hacen que eso se vaya agravando en lugar de solucionarse. Claro. Entonces esa es otra de las consultas, y por supuesto la clásica consulta femenina por el orgasmo, que en otro momento se le llamaba anorgasmia, y actualmente hablamos de preorgasmia, porque partimos de la premisa de que todas las mujeres son capaces de alcanzar un orgasmo, solo que algunas todavía no lo han logrado, no lo han experimentado. Entonces, bueno, esa sigue siendo clásicamente una consulta, incluso en las mujeres más jóvenes. Ah, mira. Pese a que uno crea, digamos, que bueno, los jóvenes tienen mucho más apertura, más libertad sexual, más información al alcance de la mano, pero la información de la que disponen no se orienta tanto al placer sexual, sino a la prevención de embarazos no deseados, a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, el tema del placer todavía es uno de los derechos sexuales que no tenemos tan en vigencia, digamos. Mirá vos. Entonces, bueno, sí, consultan muchas mujeres jóvenes aún por esta cuestión. Imagino que uno cuando habla de problemas sexuales o de no lograr una erección, habla y apunta a gente mayor o personas grandes. Digo, pero no se da. Digo, también los jóvenes. Sí, también los jóvenes, y te diría que consultan bastante las personas jóvenes, pero jóvenes muy jóvenes, digo, adolescentes o, digamos, varones de entre 19 y 22 años. Muy jóvenes. Chicas de alrededor de 20 años, son muchos de los consultantes. Pese a lo ¿Cuáles son las preguntas frecuentes o qué es lo que les pasa a cada uno? Bueno, esta cuestión de la vivencia del orgasmo para las mujeres sigue siendo un tema, como te decía recién, y particularmente para las chicas jóvenes también, porque siguen teniendo una expectativa de digamos, el tan mentado orgasmo vaginal o el orgasmo durante el coito, o mitos que circulan todavía, digamos, en relación a que tienen que alcanzar un orgasmo los dos al mismo tiempo, ya sea que no importa el género de los miembros de la pareja, pero digamos que como esta cosa de tener que llegar juntos al orgasmo. Sí, todavía hay muchos mitos y todavía hay muchos tabúes. Y por el lado de los varones, la disfunción eréctil, aunque uno creería que es una disfunción sexual propia de personas de edad más avanzada, que por supuesto también lo padecen en algunos casos, si bien, digamos, vejez no es sinónimo de disfunción sexual. Este es un tema, pues la tercera edad es otro capítulo. Hay otro mito ahí. Es otro capítulo. Está lleno de mitos en el adulto mayor. Ese es un área bastante abandonada en cuanto a la educación sexual. Pero bueno, los jóvenes padecen mucho esto asociado a al abuso del alcohol y de otro tipo de sustancias. Lamentablemente vemos estos cuadros, es decir, jóvenes que se disponen a tener un encuentro sexual luego de una larga noche de consumir todo tipo de sustancias. Y bueno, evidentemente su cuerpo no puede responder porque digamos, el alcohol concretamente es un depresor farmacológicamente del sistema nervioso central, que es el que comanda la respuesta sexual. Entonces, obviamente no pueden tener el desempeño que quisieran, y con un solo episodio en el cual tengan esta dificultad, luego se genera un condicionamiento en el cual el temor a volver a fracasar, entre comillas la palabra fracaso, ¿verdad? Sí, seguro. Es un fracaso para claro, lo viven catastróficamente, pero en realidad no debería ser así. Esa misma expectativa, ese mismo miedo es el que inhibe nuevamente la respuesta, y entran en un círculo vicioso en el cual luego de una serie de episodios en los que no pueden lograr o mantener una erección, vienen a consulta. Mira vos. Uno aquí cae sí o sí en hablar acerca del Viagra, digo, porque aunque no deberían, los jóvenes son grandes consumidores de Viagra. Sí, lamentablemente son grandes consumidores y generan, en muchos casos he visto, una dependencia psicológica.
El sildenafil, por supuesto que no es una droga, no es un psicofármaco, por lo tanto no va a generar nunca una dependencia física, una neuroadaptación como para hablar de una adicción, pero sí una dependencia psicológica muy fuerte. ¿Esto qué significa? Es como no me tomé la pastilla. No me tomé la pastilla, no voy a funcionar. Entonces, por las dudas la tomo porque no sea cosa que justo hoy que salgo con la chica que me interesa vaya a fallar. Claro. Entonces, se tomaría un placebo lo mismo. Claro, claro, porque claramente a los 19, 20, 21 años ningún varón va a necesitar tomar sildenafil, excepto que tenga un cuadro de diabetes muy severo, de diabetes tipo 1, congénita, digamos, y que realmente por falta de tratamiento o por otro tipo de cuestiones, o alguna otra cuestión orgánica que realmente le dificulte, que es poco probable estadísticamente se da. El resto de los jóvenes están en su pico máximo de testosterona, es decir, la curva de las hormonas sexuales, de los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, hace su pico máximo a los 17 años y luego una meseta hasta más o menos los 50, que empieza una declinación muy paulatina, muy lenta. Pero en ese momento es inentendible que puedan querer utilizar esto. ¿Qué pasa? Como te decía, a veces tienen dificultad en lograr una erección por el abuso de sustancias o de alcohol. Claro. Entonces recurren al sildenafil, lo cual aparte es una mezcla explosiva, digamos, es un combo terrible. Claro. Y bueno, luego se acostumbran a esto y hay veces que la terapia, o sea, el tratamiento que yo les hago no es una terapia sexual para la disfunción, porque no la hay, sino que es una terapia de desensibilización a esa dependencia psíquica al sildenafil. Miramos, qué bárbaro, ¿no? Uno cuando piensa en problemas sexuales, piensa en los más grandes, en personas mayores, en personas con algún tipo ya de problema, y no los jóvenes que, vos decís, bueno, tienen la plenitud de la edad, con la testosterona, como habitualmente se dice, con el hormonazo, y sin embargo son los que también hacen consultas. Sí. ¿Les da vergüenza en las consultas? ¿Cuál es la reacción? Sí. Ya me imagino. Sí. Siendo mujer, me parece de un hombre, por ahí de hombre a hombre. Claro, bueno. Pero siendo mujer, me imagino que debe haber... Sí, sobre todo a los varones y sobre todo a los varones ya de mediana edad o más grandes, a los adultos. Por ahí lo que plantean es esto: bueno, mirame, la verdad es que no sé cómo encarar el tema, porque obviamente es difícil hablar de una cuestión tan íntima como es la sexualidad, y mucho menos ante una persona totalmente desconocida, que vengo a ser yo, digamos, en ese momento. Y encima, claro, al ser mujer, por ahí, no para una mujer, al contrario, a la mujer se le facilita, pero al varón por ahí le cuesta. Pero enseguida, digamos, por supuesto que los terapeutas estamos entrenados para lograr que la persona se sienta cómoda para hablar de estas cuestiones tan íntimas y tan complejas y delicadas, digamos, y tan importantes para ellos en sus vidas. Y entonces tratamos de que se sientan lo mejor posible y por supuesto que enseguida al rato se dan cuenta de que pueden hablar con soltura, de que pueden hablar en el vocabulario que les surja y que digamos, van a ser tomados muy en serio en cada cosa que digan. Claro. Porque a veces que me dicen, no, porque esto debe parecer una tontería, pero no, por supuesto que quienes nos dedicamos a la sexología sabemos primero que por supuesto que es una dimensión muy importante de la vida humana y sabemos lo que significa para cada persona que consulta ese pequeño o gran problema que están padeciendo y que realmente invade todos los otros órdenes de su vida muchas veces. Sin dudas. Silvana, te invito a que escuchemos a Silvina, el móvil que está pidiendo paso. Estamos con nuestra psicóloga, sexóloga Silvana Savoini para seguir hablando acerca de diferentes temas. Había quedado allí Constanza queriendo saber, se convirtió en mamá hace 3 meses nada más. Y claro, entre el bebé, el mal descanso, la hora de amamantar y encima estar con el marido es todo un tema, a ver. Sí, es una consulta muy frecuente. Me imagino, claro. Y hay que tener en cuenta un par de cuestiones. Una que el nacimiento de un hijo es una alegría, pero es una crisis vital para la pareja, para la familia. Es una crisis familiar el nacimiento de un hijo. Crisis porque es un cambio. Entonces, como todo cambio importante, cambia radicalmente la vida de sus padres, digamos,
va a traer consecuencias. Por supuesto que la vida sexual se va a ver afectada. Pretender que esto no sea así es en sí mismo un problema. Es decir, por ahí el querer hacer como si no pasara nada y tener encuentros como antes, eso es una dificultad porque uno está poniendo una expectativa irreal, digamos. Claro. Entonces, primero, aceptar el cambio, aceptar que es otro momento, que es otra etapa y que es transitoria. Porque hay veces que las parejas lo viven catastróficamente, como diciendo, no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no nos queda resto de energía, ¡ay, qué desastre! Se extinguió nuestra vida sexual. Bueno, no, hay que saber tener la paciencia de decir, bueno, es un momento, es una crisis que va a pasar, y darse el tiempo que haga falta. Ahora, como dije hace un momento cuando hablábamos del deseo, también al mismo tiempo es importante ir recuperando paulatinamente los momentos de intimidad con la pareja, aun cuando no sean de intimidad sexual, porque realmente a veces cueste retomar el ritmo. Claro. Pero, ¿qué quiero decir? Muchas veces cuando yo planteo esto de hacer alguna cosa juntos, aunque sea ir al cine, ir a tomar algo, a caminar, me dicen, no, mira, yo dejo a mi bebé para ir a trabajar y ya me da suficiente culpa dejarlo. Mirá si lo voy a dejar para salir con mi marido, o con mi mujer, o con quien fuere, sí. Que sea su pareja en ese momento. Entonces yo lo que les digo es, ¿por qué le damos a nuestra vida de pareja menos importancia que al trabajo? Menos importancia que al resto de los compromisos sociales. Si vos tenés un bebé pequeñito y te invitan a un casamiento, lo dejás, aunque sea no a dormir si todavía está amamantando, pero lo dejás un par de horas con los abuelos, con los tíos, con los primos, con el amigo, el vecino, para poder asistir a la fiesta. Pero si yo te digo, bueno, tómense un par de horas para ustedes, para conectar, para hablar sin mamadera, sin pañales, sin llanto, sin estar pendiente de una criatura por un rato, ahí parece que esto que genera como una culpa, digamos, priorizar esos momentos. Entonces, la primera cuestión es esta, digamos, aceptar esos cambios, esas crisis que son transitorias, darse el tiempo, pero a la vez tratar de ir sosteniendo desde el primer momento que uno pueda dejarlo 1 horita, 2 horitas con algún familiar y espacios de pareja. Porque así poco a poco también se va a generar la conexión emocional y física que va a habilitar y a dar lugar a este deseo sexual del que hablábamos. Claro, hay un tiempo determinado en el cual vos decís, bueno, no sé, un par de meses está bien, ya cuando pasa más tiempo como que realmente tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer algo. Esto es lo que vos decías, de tomarnos nuestro tiempo. ¿Hay algún determinado tiempo, 2, 3 meses? No. Y mira, depende mucho de la pareja y te diría de la vida sexual que tenía esa pareja antes. Porque vos te encontrás con parejas, no hay parámetros de lo normal. Esta es la típica pregunta sobre la frecuencia de los encuentros sexuales. Tenés pareja que pueden tener relaciones 2 veces por año y si a los 2 le cuadra eso y están contentos, está todo bien. No hay un deber, digamos, hay que tener tal o cual frecuencia. Y tenés otras parejas que son sexualmente mucho más activas. Entonces, en función de esa historia anterior al nacimiento o a la crisis vital de la que se trate, es que la expectativa de lo que va a ocurrir. Por supuesto que una pareja sexualmente mucho más activa también es probable y es deseable que recupere antes su actividad sexual. Una pareja bastante desinteresada en estas cuestiones y no los vamos a poner a dedicarse a esto cuando no fue prioridad antes, porque es la característica de sus personas. Yo te decía, la sexualidad en el humano es muy compleja, somos todos muy distintos, no hay fórmulas de lo correcto y lo que no. Entonces, es poder respetarse, respetar los tiempos propios y los del compañero o compañera, y entonces desde allí van a variar mucho, incluso el tipo de nacimiento, si fue parto natural, si hubo episiotomía, cómo se recuperó, si hubo una infección o no, si hubo cesárea, si tienen más o menos ayuda familiar. Hay parejas que están muy solas, entonces es más difícil generar estos momentos. Son muchísimas las variables que se ponen en juego, con lo cual no hay que
generar presiones. Está bien. Eso es lo más importante. Ahí está, para Constanza, entonces, que nos estaba preguntando. Hay que renovar nuestro compañero de tareas, el hombre del deporte, allí con un anticipo acerca de las fechas que se vienen, sobre todo el partido de Central esta noche y la gran expectativa. Silvana, ¿Central, Ñul? Central. Sí, de Arroyito toda la vida. Igual no me dedico mucho, no entiendo mucho de fútbol, pero sí tengo el corazón puesto allí. Pero bueno, vienen con un año bárbaro, así que contento, imagino, que la familia. Silvana, bueno, seguimos respondiéndole a la audiencia, que realmente cómo se prendió con el tema. Me encantó y me llamó la atención. Yo pensé que iba a ser más, así como, más estructurado todo. No. Bueno, por un lado la producción acá me está mandando algunos mensajitos y uno tiene que ver con las 50 sombras de Grey, que el comentario en general acerca de un informe que dicen que triunfó por el analfabetismo sexual. Poco sabemos de sexo, es por eso que las 50 sombras de Grey fue un éxito. Claro. El libro, creo, porque la película no fue tan exitosa. Sí, la película no, como suele ocurrir con los libros y las versiones cinematográficas. Que tiene que ver más con nuestra imaginación. Exacto. Claro. Esa es la riqueza del libro. Claro. Pero bueno, claro, digamos, este libro fue muy controvertido. Yo he discutido incluso con colegas a causa de esto. ¿Por qué? Por supuesto que hay un analfabetismo, como vos decís, en lo sexual. ¿En qué sentido? Todavía hay muchos tabúes, todavía hay mucho... somos bastante conservadores, digamos, en cuanto a las prácticas sexuales. Por más que pensemos que, digamos, en el periodo de democracia en adelante hay todo esto que se llamó el destape, la liberación, claro. Que se hable más, que hay educación sexual, pero en realidad somos bastante conservadores como sociedad todavía. De mente abierta, claro, estamos medio lejos. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien los expertos, vamos a decir así, o las personas experimentadas que realmente pertenecen al ámbito de la dominación, la sumisión, el sadismo y el masoquismo, lo han criticado porque dicen, no, esta no es la forma en que realmente se llega a este tipo de prácticas, ni es la forma en que se llevan a cabo. También lo han criticado, digamos, los que se dedican a la literatura. Es decir, ha sido criticado por todos lados, porque por supuesto no es, digamos, un libro escrito por alguien que realmente tiene ese tipo de práctica, está en el mundillo, vamos a decir así, de la dominación, la sumisión y el sadomasoquismo. Claro. Está escrito por una autora que le pone un componente romántico. La fórmula del éxito, yo creo que ha sido, no porque esto sea bueno, lo que estoy diciendo es por qué fue taquillero, por qué tuvo éxito en la venta de los libros, sí, el consumo de este tipo de literatura, porque está escrita por una mujer pensada en los términos en que culturalmente nos han educado como mujeres. Con esta idea, no digo que eso sea lo que tenga que ser ni que sea lo correcto, digo que es lo que tenemos, claro, que es esta formación en la concepción del amor romántico. Dentro del romanticismo, digamos, todo puede valer. No es una historia pensada desde el deseo sexual de la mujer que esté disociado al amor. No, acá preserva la conservadora idea de que sexo y amor tienen que ir juntos, pero le pone un tinte sorprendente, o claro, entre comillas, estoy ironizando, ¿no? Sí, digamos, sí, llamativo, que el fenómeno que causó es habilitar a la mujer común, corriente, digamos, criada con estos parámetros más conservadores del amor, del romanticismo, qué sé yo, habilitarla a tener fantasías, perdón, me corrijo, no a tenerlas, a darse cuenta que sus fantasías, la que tenía fantasías de sadomasoquistas o de dominación, no eran patológicas. Lo que introduce 50 sombras de Grey, esta idea de, bueno, esto no está mal, claro, esto es algo que me puede pasar, claro, que por más que sea mujer, que por más que crea en el amor romántico, que por más que esté formada, digamos, y me hayan inculcado que amor y sexo van juntos, puedo tener este factor de fantasía. Eso es lo que habilitó. Y cualquier cantidad de mujeres, incluso en consultorio, me han dicho, bueno, lo que pasa es que yo cuando leí 50 sombras de Grey me di cuenta de que eso que yo pensaba, lo pensaban otras mujeres. Claro.
esa fantasía. No era algo mío, no, que yo no estoy enferma, claro, que no estoy desviada, que claro, no es una patología, que no soy una perversa por claro, eso. En ese sentido el analfabetismo sexual, claro, digamos, y en ese sentido es que este libro, aunque no sea de óptima calidad, ni literaria, ni cinematográfica, ni para un experto en dominación y sumisión, pero sí habilitó a que gran parte de la población pueda pensar en este factor de fantasía. Y eso creo que es bueno. Acá hay otro informe, viste que Estados Unidos hace investigaciones, hace absolutamente de todo. Dice que para el sexo suficiente es el tiempo de 10 minutos. 10 minutos. Y dice que los argentinos, el promedio es de 5 minutos. Digo, tenemos que creer a todas estas investigaciones, son todas reales. Esas 5 minutos. 5 minutos. Bueno, mira, acá vamos a la eterna discusión dentro incluso de la comunidad científica del tema estadístico, ¿no? Ajá. O sea, a ver, tengo medio pollo congelado, frisado, y tengo medio pollo rostizado quemado en el horno. En promedio tengo un pollo en el punto justo. A ver, sí, ¿se entiende lo que digo? Está bueno, sí, sí. A ver, quiero decir que la media sea, la media estadística pueda estar representada en esos tiempos, en esos valores, es un dato estadístico. Lo que decía antes, somos todos muy distintos y cada pareja es muy especial. Tiene sus códigos. Y tiene sus tiempos, claro, sus códigos. Y yo siempre trato de alejar digamos, a las personas de estos parámetros estandarizados que pretenden uniformar o establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea que en realidad es muy relativo esos conceptos. Que lo hayan encontrado, sí, es probable estadísticamente. Claro. Entre el que dura 50 minutos y el eyaculador precoz, que no alcanza la penetración, bueno, en el medio, probablemente la media que hayan encontrado sea de 10 minutos. No quiere decir que haya que poner eso ni como parámetro ni como medida de nada. Te lo dejo para después de la tanda que ya se viene. Tercera edad. Bien. Nuestros abuelos y la sexualidad. A la tanda, después de la tanda, estamos nuevamente con Silvana. Ella es psicóloga, sexóloga y un largo rato, hablando de la sexualidad, y gracias a la gente que se prende y se engancha a través de las redes sociales. La dejamos que siga con sus tareas, con todo su trabajo, a nuestra psicóloga, sexóloga Silvana Sabodini. Una pregunta que me ha quedado pendiente tenía que ver con la sexualidad en la tercera edad. Sí, el tema de la sexualidad en el adulto mayor es uno de los temas menos abordados. Claro, es verdad. Fíjate que todo lo que es educación sexual, incluso va con sus déficits y sus fortalezas, está dirigida básicamente a la infancia, a la adolescencia y al adulto joven. Digamos, a quienes están en edad reproductiva, además. Claro. O sea, seguimos centrados en el sexo pensado desde la reproducción, de alguna manera, ¿no? Parece como que fuera de esta etapa, así como en la jubilación, digamos, lo pensamos como, bueno, se acabó la etapa productiva, también se termina la etapa reproductiva, lo cual hace que sea un terreno un tanto abandonado, por ahora, lamentablemente, incluso a nivel de los medios. Por eso me parece re importante que me preguntes esto, porque hay todavía muchos mitos y tabúes en relación a la sexualidad del adulto mayor. Cuando vos pensás que si un adulto mayor expresa o manifiesta de alguna forma deseo sexual, ¿qué se le dice? El viejo verde. Decimos el viejo verde, la vieja loca. Es decir, esto, ¿cómo el abuelo, cómo la abuela va a hacer esto? ¿Para qué quiere lo otro? Entonces, esto es un fiel reflejo de los mitos y las creencias y los prejuicios que tenemos en la sexualidad, respecto a la sexualidad del adulto mayor. En verdad, el deseo sexual, digamos, existe mientras exista Eros, que es la pulsión de vida. Mientras exista la vida en el ser humano, existe el deseo sexual. La respuesta sexual humana va variando en todas sus fases, ¿no? Tanto en los niveles de deseo, en la excitación, en el orgasmo y en el caso de los varones, en el periodo refractario posterior a la resolución, varía la curva de respuesta sexual. Seguro. Pero que varíe, que se modifique,
y que está bueno conocer cuáles son esas modificaciones para no tener una expectativa que no sea acorde al momento que se está viviendo, ¿verdad? Sí, lo que le pasa a toda persona mayor, digo, uno se pone más lento. Exacto. Digo, es otra la manera en la cual enfrentas la vida. Exacto. De la manera sexual también. Modificaciones claro. en nuestro andar, en nuestro pensar, claro. digamos, en la forma de vincularnos. También hay modificaciones en la respuesta sexual, pero que no significa que se extinga. Por favor, no hay que equiparar, digamos, adultez mayor con disfunciones sexuales, con impotencia, en el caso de palabra tan desagradable que se repite tanto cuando se piensa en el varón adulto mayor. En realidad, un hombre saludable, digamos, sin enfermedades crónicas, que se mantenga, como decíamos antes, con un cierto nivel de actividad física, que emocionalmente se encuentre estable y que tenga una pareja, digamos, oportunidad de sociabilizar y conocer personas, está en perfectas condiciones de tener una respuesta sexual y disfrutar de su sexualidad. Y eso está muy bien y es una parte fundamental de la vida del adulto mayor. Lo mismo con la respuesta sexual de la mujer, que, digamos, en la mujer ni siquiera hay que pensar, digamos, en la adulta mayor. Pensemos en la mujer de mediana edad, después de la menopausia. Muchas veces esto que se escucha, ¿no? Cerré la persiana, no me interesa, no tengo ganas. Y en realidad el deseo y la posibilidad de disfrutar y de tener un orgasmo no se altera en absoluto. Lo que sí se modifica es la fase de excitación. El signo visible de la excitación es la lubricación. En la mujer, a partir de la menopausia, por los cambios hormonales, esa lubricación disminuye y eso puede generar incomodidad o dolor. Se soluciona con un lubricante en base acuosa, en cualquier farmacia se puede adquirir, y esto permite llevar adelante esa vida sexual, pero que primero hay que habilitarse social y subjetivamente. Si creemos que ya no es nuestro momento, ya están de vuelta, ahí no hay nada que decir. Silvana, muy amable, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio, por esta charla realmente sumamente amena y donde realmente aprendimos un montón. Muchísimo y un gusto para mí haber estado con ustedes. Quienes quieran contactarte, la página es silvanasaboini.com.ar, ahí están todas las vías de comunicación conmigo, así que a través de eso o de Facebook me encuentran enseguida. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, en otra oportunidad volverás acá al estudio cuando seguramente puedas, vas a ser bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Psicóloga, sexóloga Silvana Saboini acompañándonos en esta mañana, una de las visitas, la verdad que muy pero muy grata en la mañana de este jueves.